Hoy presentamos La Virgen Extraviada, un libro de Jorge Macchi, artista visual. Un libro objeto editado por Manuela López Anaya y podremos decir que es una bitácora de viaje. Contámonos un poco, Jorge, cómo empezó este proyecto de libro. Antes que nada, te quiero decir que el hecho de escribir un libro para mí es algo absolutamente sorpresivo. Es decir, antes del año 2019 nunca hubiera pensado en escribir un libro, sobre todo porque los pocos textos que escribí eran textos de presentaciones de artistas o comentarios sobre muestras, pero eran textos bastante cortos, es decir, textos de 1 o 2 páginas. Resulta que en el año 2018 me invitaron a hacer una residencia en Bariloche, una residencia muy corta, 10 días, junto con otros 6 o 7 artistas de Latinoamérica, y la idea era ir a Bariloche, tomar datos, sacar fotografías, juntar material como para hacer una obra posteriormente que sería expuesta luego en Buenos Aires. Aquí empecé mi investigación a partir del sitio web de la Catedral de Bariloche. Y entonces empecé a leer y de repente me empecé a enterar de una historia que desconocía, que era la historia de una imagen de la Virgen que está en la Catedral de Bariloche, a la cual no había prestado en absoluto atención antes, y que al parecer esta imagen es la réplica de otra Virgen del siglo XVII que había estado en la misión del Nahuel Huapi y que por diferentes hechos accidentales había terminado en una isla en el archipiélago de Chiloé. Empecé a meter mucho en esa historia, empecé a investigar, y lo que más me llamó la atención fue que en el primer texto, uno de los primeros textos que leo en el sitio de la Catedral de Bariloche, uno de los títulos era La Virgen Extraviada. Entonces me atrajo inmediatamente ese título porque es una especie de oxímoron, ¿no? Es algo extraño, es decir, referirse a la Virgen y al mismo tiempo como extraviada, como si la persona que escribió ese texto hubiera tomado simplemente uno de los aspectos de la palabra extraviada, ¿no? Como la cita virgen que se perdió. Pero está claro que cuando nosotros decimos extraviada también es como esta cuestión de la persona que se extravió, ¿no? Que se extravió y que ya no tiene los valores o no tiene las cosas muy claras, ¿no? Entonces, desde un primer momento ese título me encantó. Y después entonces empecé a estudiar un montón de cosas relacionadas con esta historia. Y cuando llegué a Bariloche, junto con el grupo de artistas, empecé a investigar profundamente en este tema. Entonces fui a la Catedral de Bariloche, saqué fotos, leí documentos, fui a la Biblioteca Sarmiento, que está ahí en el Centro Cívico, leí cosas referidas a Bariloche que no están directamente relacionadas con esta historia, pero sí están relacionados con la idea de réplica. Y entonces, de repente, poco a poco se me iba armando como una historia o un tema que estaba relacionado no solamente con esta réplica de una virgen de ambos lados de la cordillera, sino con toda la noción de réplica. Y como de alguna manera no me parecía muy extraño que me atrajera la cuestión de réplica, porque de hecho miro mi trabajo hacia atrás y está lleno de referencias a las réplicas, a las repeticiones, a los reflejos. Ahí, en ese momento que estaba investigando esto, empieza a aparecer en mí esta idea de que quizás esto se puede transformar en un libro, aunque todavía me consideraba incapaz de escribirlo. Y entonces volví a Buenos Aires con todo ese material, empecé a leer ese material, y ahí fue cuando empecé a pensar en la posibilidad de hacer un viaje real entre Bariloche, que es donde se encuentra la réplica de la Virgen, y Achao, en la isla de Quinchao, que es parte del archipiélago de Chiloé. Un viaje que, digamos, no tiene ningún sentido, simplemente es la posibilidad de unir una réplica con su original a través de la cordillera. Es decir, había algo que me gustaba de eso, que era como que la cordillera empezaba a funcionar como un espejo, ¿no? Y que el viaje era como pasar a través de ese espejo y después volver por el mismo camino. Entonces, finalmente este viaje lo hice en enero del año 2019. Es decir, 4 meses después de aquella residencia. Cuando hice este viaje,
lo que hice fue ir tomando notas de ese viaje. Algunas notas están relacionadas con la réplica y con la historia de las dos vírgenes, pero hay un montón de notas que no tienen nada que ver con eso, y que tienen que ver más que nada con peripecias del viaje, y también algunas cosas que me provocaban recuerdos, los recuerdos propios, y de algunas obras que yo había hecho en el pasado. Eso es llamativo, como se cruzan datos precisos con sensaciones, son como pequeños viajes del presente al pasado, del exterior al interior, y siempre buscando el origen, la historia. Sí, viste que hay veces que uno hace cosas y que no sabe bien por qué las hace. Y creo que eso deriva en las mejores obras, ¿no? Es decir, cuando uno tiene una sensación de que tiene que ir hacia adelante con algo, pero no sabes exactamente por qué. Y cuando no puedes explicarlo, quiere decir que hay algo que se resuelve en la imagen o se resuelve en el objeto. Algo de eso me pasó con este libro. Es decir, yo no tenía mucha idea de qué era lo que estaba pasando, pero sin embargo se me hacía casi obligatorio hacerlo. Obligatorio en un sentido figurado, ¿no? Porque realmente estaba muy apasionado por el hecho de hacer ese viaje y después con escribir ese libro. Entonces, cuando volví de ese viaje, empecé a recuperar todas esas notas y empecé a escribirlo, empezando, quizás empecé a escribir empezando con el momento en que me encontré finalmente con la Virgen original en la iglesia de Loreto en Achao. Ese que fue el primer momento, y después empecé a escribir desordenadamente, es decir, sin un orden cronológico, y el orden en el que aparecen los 30 textos en el libro es producto de una edición final. Entonces lo que hice fue ordenar cronológicamente todas las notas que había tomado en el viaje, es decir, primero las del viaje de ida, después las del viaje de vuelta, pero esos capítulos alternan con otros capítulos que no están en la trama del viaje, ¿no? Es un entramado entre notas de viaje y reflexiones propias y reflexiones sobre distintas obras. Y eso creo que ayuda al lector a conocer mejor tu obra. El día posterior a la muerte sorpresiva de mi padre, debía ir al colegio para evitar sobrepasar el límite de faltas permitidas. Pensaba ir a contarle lo sucedido al jefe de preceptores y volver a llorar a mi casa. El tipo, alto, pelirrojo y con bigotes de policía, me escuchó sin expresión y me dijo que la falta estaba justificada, pero que, cuando volviera, debería presentarle el obituario publicado en el periódico para comprobar la veracidad de lo sucedido. Yo estaba tan alterado que no pude reaccionar frente a la crueldad y, de hecho, 2 días después, le llevé el recorte del periódico con mi habitual falta de rebeldía adolescente. Casi 20 años más tarde, y de manera totalmente inconsciente, empecé a trabajar con las páginas de obituarios del diario La Nación. Extirpaba prolijamente con un bisturí los textos de cada casillero, dejando solo las cruces, las estrellas de David o las medialunas que encabezaban los avisos y las líneas negras que los separaban. Entonces superponía varias de esas hojas frágiles y semitransparentes, dibujando una silueta similar a un edificio en construcción, o un edificio translúcido poblado de fantasmas, donde solo eran visibles los signos de la religión que habían profesado en vida. Lo llamé monobloc. No fue hasta muchos años después que logré relacionar el recuerdo oscuro de mi adolescencia con el edificio de papeles recortados, y llegué a pensar que quizás uno de aquellos casilleros vacíos correspondía al personaje pelirrojo, cuyo nombre afortunadamente había olvidado. Creo que siempre tu obra es impactante, pues es una obra que la enfrentas y uno le tiene que dedicar tiempo para entenderla y para asimilarla, ¿no? Y una vez pero tampoco es una obra compleja, en el sentido que si uno se permite sentir, enseguida la capta. Bueno, creo que este capítulo lo refleja, ¿no? ¿Cómo fue este trabajo de editar un libro objeto? Mi primera lectura fue completamente distinta a la última. Y en todo momento es un artista que para mí fue un placer porque me acompañó en el trabajo. Significa que hicimos absolutamente todo. Fuimos a la imprenta, elegimos el color de tela, cómo iba a ser la tapa, se discutían los temas, ¿no? No es que fue caprichoso, en ningún momento fue caprichoso, como no lo es la obra de él.
Y un dato que me parece fundamental es que sean libros que están numerados y firmados. Entonces yo tampoco, la felicidad mía es que sea, para mí como autor, como escritor, es fantástico. Desde que empecé a leer sus textos me enamoré de ellos, y yo sabía que había un buen libro ahí, pero que no era de su obra, ¿no? O sea, era como un apéndice. Cuando vi el libro, cómo se estaba desarrollando el diseño, cómo se buscaban las fotografías, donde nada era obvio, que estuvo muy pensado, muy corregido, una edición realmente muy cuidada y firmada, ahí me doy cuenta que finalmente es una obra de Jorge también. Los temas fundamentales los pusimos de acuerdo inmediatamente. Y además que fue una muy linda ocupación para los meses de cuarentena, ¿no? Que era algo que se podía desarrollar en su casa y dialogar por teléfono, por Zoom, y así poco a poco fuimos llegando al objeto final. De vuelta en la nave central, empiezo a sacar fotos, primero con mi teléfono y después con la cámara y el trípode. Una señora aparece desde el museo para decirme que no está permitido hacer videos. El padre no quiere, se excusa. Desaparece como apareció cuando le digo que solo tomaré fotos y sin flash. La iluminación tenue del altar me hace las cosas muy difíciles. No logro hacer foco sobre la Virgen y el niño. Debería extender una cinta métrica para calcular la distancia precisa entre la Virgen y mi cámara, pero nunca pensé en traerla, confiado en la capacidad del foco automático. Pensándolo bien, si la tuviera, tampoco me atrevería a llegar con ella hasta la imagen. Mientras intento de mil maneras sacar una foto aceptable en la penumbra del altar, me debato acerca de si tiene sentido o no obtenerla. De hecho, no soy un fotógrafo profesional y esta cámara que compré hace 10 años no dista mucho de serlo. La pregunta, ¿qué voy a hacer con la foto?, me conduce directamente a ¿qué estoy haciendo acá? O ¿cómo es que llegué hasta acá? Pero mi alegría evapora esta inquietud que en otras circunstancias ya estaría lacerando mi aparato digestivo. Concluyo que no tiene sentido sacar una buena foto de la Virgen y que tampoco tiene mucho sentido este viaje para conectar una réplica con su original a través de la cordillera, pero paradójicamente esta ausencia de sentido es la fuente de mi satisfacción. No se necesita esa imagen, esa fotografía, porque es muy clara, así como vos muy bien decís, describís muy bien a la Virgen y no necesitas el anclaje de una imagen. Ahí participa justamente el lector reconstruyendo la imagen, ¿no? A partir de las palabras. Y además que ocurre algo que después lo pensé, ¿no? Que es el hecho de que si uno finalmente quiere ver la imagen, la puede encontrar en internet, ¿no? Jorge, ¿cuál es tu sensación de tener el libro, que es tu primer libro? Mi primer libro escrito. ¿Lo sentís como una obra de arte? Así como te dije antes que me incliné por el texto en detrimento de la fotografía, me parece que me impuse un desafío que era escribir, ¿no? Y está bien, obviamente esto es un objeto y con Manuela nos preocupamos de que fuera un bello objeto, que fuera contundente, ¿no? Al mismo tiempo que fuera lindo de tener en las manos, ¿no? Pero es raro, yo no podría decir que es como una pintura, por ejemplo. Es lindo el objeto, estoy muy feliz con el objeto, me gusta tenerlo en la mano, pero hay algo que rescato y que me parece que sigue siendo importante, que es el texto, ¿no? Es decir, lo sigo leyendo de vez en cuando y me sigue gustando. Es decir, que hay algo que me sigue gustando de releer esos textos. Yo pensaba que quizás en algún momento me iba a arrepentir, ¿no? O a dar vergüenza a lo que había escrito, y sin embargo todavía no ocurre. Hay que ver qué pasa en algunos años, ¿no? Que va a seguir pasando, por eso creo que es una obra de arte realmente. Felicitaciones a los dos, la verdad Gracias. que es un libro precioso que dan ganas de tener en la mano y recomiendo su lectura.